Bienvenidos a Max Plus. El 2025 trae estrenos televisivos que buscan sorprender más allá de los títulos ya conocidos. En esta lista dejamos de lado a los gigantes mediáticos para enfocarnos en producciones que destacan por su originalidad, profundidad y capacidad de atraparnos con propuestas frescas. Desde dramas policiales con un aire distinto hasta thrillers que juegan con el suspenso y el fuego de la tensión psicológica, lo que verás aquí es una selección que merece estar en tu radar. Historias que combinan emoción, misterio y personajes complejos en escenarios inolvidables. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. Bookish. En la Inglaterra de la posguerra, un excéntrico librero transforma su tienda en el epicentro de misterios insólitos. Lo que parecía un refugio de polvo y silencio se convierte en un espacio donde los secretos más oscuros se revelan entre estantes repletos de volúmenes olvidados. El dueño, con un intelecto agudo y una pasión inusual por lo literario, utiliza su memoria y cultura para resolver casos que desconciertan a las autoridades. Sus aliados, un pariente entrometido, un inspector pragmático y un joven lleno de energía, conforman un equipo que mezcla ternura, humor y tensión. Cada episodio desarrolla un enigma distinto, donde lo cotidiano se entrelaza con lo histórico y lo absurdo se equilibra con lo dramático. La narrativa combina humor británico con intriga, manteniendo un tono ligero a pesar de los crímenes que se investigan. Los personajes secundarios aportan color, reforzando la sensación de comunidad en un Londres que aún lidia con cicatrices de guerra. Más allá de los casos policiales, lo que se plantea es una reflexión sobre el poder del conocimiento como herramienta para desenmascarar mentiras y alcanzar justicia. La ambientación cuidada, con calles empedradas, humo de chimeneas y estanterías interminables, genera una atmósfera nostálgica y atractiva. Esta producción destaca como un homenaje a la cultura escrita, donde los libros no solo cuentan historias, también iluminan la verdad escondida. Número 9. The Survivors. En una pequeña localidad costera de Australia, el regreso de un hombre desata viejas tensiones que parecían enterradas bajo el March. Años atrás, una tormenta arrebató vidas valiosas y marcó para siempre la memoria colectiva. El protagonista, cargado de culpa, vuelve 15 años después, enfrentando miradas desconfiadas y recuerdos imposibles de borrar. La aparición de un nuevo cadáver rompe la aparente calma, convirtiéndose en catalizador de sospechas que recorren cada rincón del pueblo. La comunidad, atrapada en el duelo y el silencio, comienza a revelar grietas profundas, mostrando que la tormenta nunca se fue del todo. La relación con su pareja se tambalea mientras viejas amistades se fracturan. Las investigaciones oficiales exponen secretos ocultos, rencores prolongados y verdades incómodas que nunca se quisieron enfrentar. La tensión crece hasta envolver a todos, desde vecinos cercanos hasta familiares que callaron demasiado tiempo. En este escenario, el mar actúa como símbolo de memoria, recordando que lo enterrado puede volver con más fuerza. La narrativa combina misterio con drama humano, retratando cómo la culpa compartida puede unir o destruir definitivamente. Con giros inesperados y una atmósfera melancólica, la historia se convierte en un retrato conmovedor del peso del pasado y la dificultad de redención en comunidades aisladas. Número 8. Smoke. En los extensos bosques del noroeste estadounidense, devastados por incendios recurrentes, un investigador especializado se enfrenta a un caso que pondrá en duda su propia integridad. Junto a una detective local, debe detener a incendiarios seriales que han sembrado terror en comunidades enteras. El aire contaminado, los árboles reducidos a cenizas y las montañas ennegrecidas se convierten en reflejo de las emociones de los protagonistas. Mientras las pistas se acumulan, los sospechosos aumentan y las líneas entre culpables y héroes se desdibujan. El pasado del investigador, lleno de sombras, despierta sospechas incluso entre sus aliados más cercanos.
La tensión crece con cada incendio, volviendo al fuego en un personaje adicional que devora todo a su paso. La narrativa utiliza silencios, miradas y paisajes desolados para intensificar la sensación de amenaza constante. Cada revelación abre nuevas dudas y obliga a los protagonistas a enfrentar la obsesión y el trauma que los persigue. Inspirada en un podcast real y construida como un thriller de combustión lenta, la serie combina ritmo pausado con momentos explosivos. Más que una investigación criminal, es un retrato psicológico de la fragilidad humana frente a la destrucción. Estrenada en junio de 2025, se posiciona como una de las apuestas más intensas del año. Número 7. The Waterfront. En un pueblo costero de Carolina del Norte, una familia marcada por la decadencia enfrenta su peor crisis. Antiguos dueños de un imperio pesquero, los Buckley viven atrapados entre la nostalgia de la prosperidad perdida y la desesperación del presente. El patriarca intenta mantener a flote el negocio, pero las deudas lo superan. Su hijo, oculto tras una fachada de aparente lealtad, se involucra en el contrabando con la esperanza de salvar el legado. Al mismo tiempo, la madre, luchando contra adicciones y distanciada de su propio hijo, entrega información sensible a una agente federal cuyos intereses no siempre son claros. La tensión familiar aumenta cuando secretos salen a la luz, traiciones cruzadas se multiplican y la comunidad observa con ojos críticos cada paso. Los rivales acechan, la ley se aproxima y la lealtad se convierte en un lujo demasiado costoso. Entre violencia, negocios turbios y promesas incumplidas, los Buckley descubren que el mayor peligro no siempre viene de afuera, sino de las fracturas internas que consumen poco a poco. Con un guión cargado de giros y personajes complejos, esta historia presenta un viaje oscuro donde la ambición se enfrenta al amor familiar. La atmósfera opresiva y los dilemas morales convierten cada episodio en un retrato crudo de supervivencia, traición y resistencia en tiempos de ruina. Número 6. Chief of War. En el Hawái del siglo XVIII, un guerrero regresa a su tierra tras años de viajes para encontrarla fragmentada por rivalidades tribales. Su regreso coincide con un momento decisivo: la lucha por unificar las islas frente al inminente avance colonial. El protagonista, cargado de honor y fuerza, se enfrenta a dilemas que superan la guerra física. La lealtad a su pueblo lo obliga a elegir entre alianzas difíciles y el deber de preservar la cultura frente a la influencia extranjera. Los enfrentamientos épicos se desarrollan en escenarios naturales de gran belleza, donde cada batalla no solo define territorios, sino también la identidad misma de la nación. Las tensiones políticas, las intrigas entre clanes y los sacrificios personales marcan una narrativa cargada de emoción. Con un elenco poderoso y diálogos en lengua nativa, la serie ofrece autenticidad y respeto a la tradición, al tiempo que despliega un espectáculo cinematográfico de gran escala. La historia combina acción bélica con reflexiones sobre liderazgo, herencia y resistencia, convirtiéndose en un relato de dignidad que trasciende el género histórico. La combinación de drama humano y choques culturales da como resultado una experiencia envolvente. Cada episodio invita a reflexionar sobre la memoria, la identidad y la importancia de proteger raíces frente a la amenaza externa. Número 5. Untamed. En los paisajes imponentes de un parque nacional, un guardabosques arrastra el peso de una tragedia personal mientras investiga la misteriosa muerte de una joven hallada al pie de un risco. La aparente caída accidental revela pronto conexiones inquietantes con un caso sin resolver que lo atormenta desde años atrás. Con la ayuda de una agente novata, se adentra en un laberinto de pistas que lo llevan a enfrentar no solo criminales ocultos, sino también sus propios fantasmas. La tensión aumenta cuando la investigación choca con autoridades que prefieren silenciar el asunto para proteger intereses turísticos. El entorno natural, majestuoso y hostil al mismo tiempo, se convierte en un personaje silencioso que refuerza el clima de suspenso. La víctima, una escaladora enigmática, aparece vinculada a secretos capaces de arruinar reputaciones y destruir carreras. La presión judicial, los medios y los recuerdos lo empujan al límite. La serie retrata con realismo el choque entre naturaleza y corrupción, mostrando cómo la verdad puede ocultarse entre montañas y senderos.
Con actuaciones intensas y un guión que combina misterio, drama y un trasfondo emocional profundo, la trama ofrece un viaje absorbente donde la justicia se enfrenta al silencio institucional. Cada episodio deja una sensación inquietante de peligro inminente. Número 4. Paradise. En un gigantesco búnker subterráneo de Colorado, levantado tras un desastre global, la aparente seguridad se desmorona cuando el presidente es asesinado. El agente del servicio secreto encargado de protegerlo se convierte en principal sospechoso, lo que lo obliga a iniciar una carrera contra el tiempo para limpiar su nombre. Rodeado por líderes políticos, magnates poderosos y especialistas en manipulación psicológica, descubre que el crimen no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado mucho más oscuro. Cada pasillo del refugio esconde secretos, y cada conversación revela intereses ocultos. Las tensiones aumentan a medida que la comunidad cerrada enfrenta luchas internas, mientras el protagonista arriesga todo para exponer la verdad. Los personajes secundarios, desde una empresaria influyente hasta una terapeuta que conoce demasiado, añaden capas de ambigüedad moral. La ambientación claustrofóbica acentúa la sensación de encierro, reforzando la paranoia que impregna cada episodio. Conspiraciones tecnológicas, dilemas éticos y giros imprevistos convierten esta historia en un viaje intenso hacia los límites de la confianza y el poder. El tono mezcla thriller político con elementos de ciencia ficción, generando una atmósfera inquietante que mantiene la tensión constante. La trama explora cómo, incluso en refugios diseñados para proteger, los peligros más grandes provienen de la ambición humana. Número 3. American Primeville. En medio de la guerra de Utah de 1857, los territorios del oeste norteamericano se convierten en escenario de violencia, fe y supervivencia. Un cazador de montaña, marcado por pérdidas familiares, se ve arrastrado a una encrucijada donde convergen colonos, pueblos nativos y comunidades religiosas en pugna. La travesía lo enfrenta a dilemas de identidad, venganza y redención. Paralelamente, una madre fugitiva intenta proteger a su hijo discapacitado, mientras peregrinos mormones luchan por mantener sus creencias frente a la hostilidad del entorno. Los caminos de estos personajes se entrelazan en un paisaje salvaje, mostrando el precio de construir un futuro en medio del caos. Los enfrentamientos sangrientos, los pactos temporales y las traiciones inminentes generan un ambiente de tensión constante. La narrativa se apoya en escenas de acción brutal y momentos íntimos cargados de emoción, equilibrando lo épico con lo personal. El retrato de la época no oculta las contradicciones, explorando cómo la religión y la ambición moldearon el nacimiento de una nación. Con una ambientación realista, vestuarios cuidados y un guión que no teme mostrar la crudeza, esta producción se convierte en un retrato visceral de los orígenes violentos del oeste, un relato que mezcla historia y ficción para cuestionar la verdadera herencia de la civilización. Número 2. Department Q. Un detective británico regresa a su puesto tras sobrevivir a un tiroteo que dejó a su compañero paralizado y a otro colega muerto. Traumado y marginado por la institución, es relegado a una oficina en sótano junto a dos aliados improbables, un ex policía refugiado y una joven agente con determinación férrea. El trío recibe casos fríos que nadie más quiere, convirtiéndose en su oportunidad para redimirse y encontrar justicia en historias olvidadas. El primero de ellos, la desaparición de una fiscal reconocida, destapa una red de corrupción y engaños que involucra a figuras influyentes. Mientras la investigación avanza, la presión interna aumenta y el pasado del protagonista regresa como un recordatorio constante de su fragilidad emocional. La dinámica del grupo, marcada por diferencias culturales, humor ácido y una persistente desconfianza, se convierte en la base de un relato que equilibra humanidad con suspenso. Cada hallazgo profundiza el misterio y expone un sistema judicial plagado de fallas. Con un estilo sombrío y realista, la narrativa explora la resiliencia, la ética y la lucha contra la indiferencia institucional. La serie construye un clima de tensión constante, mostrando cómo la obsesión por descubrir la verdad puede convertirse tanto en salvación como en condena personal. Número 1. Mobland.
En las calles de Londres, un intermediario carismático se encuentra atrapado entre dos clanes criminales enfrentados por el control absoluto de la ciudad. Su habilidad para negociar conflictos y mantener equilibrios se pone a prueba cuando ambas familias lo convierten en pieza central de una guerra inminente. Por un lado, un patriarca feroz busca expandir su poder sin escrúpulos. Por otro, una matriarca calculadora defiende con astucia el territorio heredado. La tensión aumenta con traiciones inesperadas, venganzas sangrientas y una red de lealtades quebradizas que amenazan con destruir todo a su paso. El protagonista, astuto pero vulnerable, debe navegar en un mundo donde la palabra dada puede ser más peligrosa que un arma cargada. La narrativa se despliega en bares oscuros, callejones húmedos y lujosos despachos donde se firman pactos con sabor a pólvora. Con una puesta en escena que evoca clásicos del género mafioso, cada episodio combina violencia cruda con diálogos intensos cargados de ironía y melancolía. Los dilemas morales y las decisiones fatales convierten la trama en un espejo del poder, la ambición y el precio de sobrevivir en un entorno despiadado. El resultado es un relato urbano implacable, donde la frontera entre lealtad y traición se desdibuja en cada movimiento. Hemos llegado al final de este recorrido por las series más sorprendentes que trae este 2025. Cada historia, con sus giros, personajes y emociones, demuestra que la televisión sigue siendo un espacio donde la creatividad no conoce límites. Desde los dramas más intensos hasta los thrillers cargados de suspenso, siempre habrá una producción esperando atraparnos y dejar huella. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de estrenos imperdibles. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos.